Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Bendecimos sus vidas y a cada una de las personas que nos están viendo por las distintas redes sociales. Es más que un privilegio poder hablar de la palabra del Señor. Siempre que tengo la oportunidad, siempre agradezco a Dios porque es un privilegio, de verdad que sí, poder hablar de su palabra. Amén. Y como la pastora decía, ya se lo íbamos a informar, porque si no se lo informábamos, como quiera se iba a ser notorio, ¿verdad que sí? Porque ya va creciendo y efectivamente viene un bebé en camino. Estoy doblemente respaldada hoy. Estamos muy felices por esa gran bendición. Y aprovecho la oportunidad para compartirle un pequeño testimonio de esta bendición que en este tiempo nos embarga. Y recuerdo que una noche estábamos visitando a mami. Entonces coincidimos con Erling, que estaba en la casa. Yo tenía ya unos meses que estaba sufriendo de ovario poliquístico y en las noches no podía dormir porque tenía mucho dolor en los ovarios y había ido al médico y nada. Y no podíamos dormir en la noche con ese dolor. Y coincidencialmente nos topamos con Erling, que estaba en casa de mami. Entonces había una persona en la casa y Erling estaba orando por esa persona y Aristide y yo estábamos ahí. Y yo cerré mis ojos y también ayudamos a orar por esa persona. Para nada, Erling sabía mi situación, no se lo habíamos comentado a nadie. Solamente mami sabía que ya venía sufriendo de los ovarios. Y recuerdo que esta noche Erling sintió de parte del Señor orar por mí. Tampoco le pedimos la oración, pero él oró. Y cuando él estaba orando por mí, él reprendió todo eso, toda infertilidad, oró por mis ovarios. Dios le había hablado de eso. Y le puse la mano en los hombros a Aristide. Y recuerdo que le dijo: Aristide, prepárate porque vas a ser papá. Y entonces nosotros nos quedamos, o sea, fue algo súper asombroso, aunque nosotros creemos en los milagros de Dios, pero muchas veces nosotros no lo estamos esperando en cierto momento. Y Aristide le dijo a Erling, luego de que terminó, como: Erling, no esté declarando cosas. Y meses después, así fue. Recuerdo que él dijo: anota la fecha, pero nosotros no la anotamos porque nosotros quizás no le prestamos mucha atención a eso. Pero luego de, creo que 2 meses o 3 meses, efectivamente estaba embarazada. Ya tenía como 3 o 4 semanas de embarazo. Así que creemos en Dios, creemos en los milagros y Dios es bueno. Así que verán esa criaturita más adelante ministrando también. Amén. Gloria a Jesús. Inmediatamente la pastora me informa que me corresponde dar la palabra. El Señor trajo a memoria un verso que había leído hace mucho tiempo. Vamos a estar leyendo en Salmos 73:25. En el transcurso del desarrollo de este tema vamos a estar leyendo unos cuantos versos. Y vamos a leer la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 73, el 25. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojos por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasa a la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón, y he limpiado mi corazón y he lavado manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamientos los harás caer. Y el verso 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Aunque el verso es un poquito largo, pero la esencia es muy importante. Y quiero enfocarme en el versículo 25. Hoy vamos a hablar bajo el tema entrando en el lugar santísimo. Y les decía que cuando la pastora me dice que me correspondía dar el mensaje, Dios trajo a mí este verso, el capítulo 25, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hace mucho tiempo la había leído y comencé a meditar en esta palabra. Si podemos ver en los primeros capítulos, el salmista Asaf empieza a contar todas las cosas. Primero empieza a enumerar la bondad de Dios, porque dice, ciertamente es bueno Dios. Y dice, ¿para quién es bueno Dios? Y dice, para con Israel. Pero vemos cómo más adelante él hace una comparación entre las personas que hacen el mal y las personas que se dedican a hacer el bien. Incluso el tema es, si lo podemos ver en la Biblia, el destino de lo malo. O sea, ¿cuál es el fin de aquellas personas que se dedican a hacer el mal? Y él comienza a hacer esta comparación de aquellas personas que hacen lo malo y aquellas personas que hacen lo bueno. Y podemos ver a Asaf en este salmo como triste, lo podemos ver decepcionado, porque él dice cómo Dios ha sido bueno con ellos y cómo ellos prosperan. Y me asombra un poco cómo él describe todo esto, porque muchas veces nosotros estando en el camino de Dios, el enemigo muchas veces utiliza esos argumentos para poner nuestra mirada en cosas que son materiales y en la vida del hombre, en cómo prospera el hombre, cómo prosperan aquellas personas que quizás no son cristianas, que quizás no están dando lo mejor de su vida a Dios, pero muchas veces Dios utiliza esos argumentos para que nosotros nos acerquemos a Él y Él mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Y humanamente es una realidad. Muchas veces cuando nosotros estamos en el camino, nos enfocamos en aquellas personas que sí están prosperando. Y uno dice, wow, pero yo que voy siempre temprano a la iglesia, vivo orando, ayudo a los demás, ¿cómo yo no estoy prosperada? Y cómo otros han prosperado.
Y más adelante vamos a ver a qué conclusión llegó Asaf. Pero me encanta el versículo 2, donde dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Nótense que en el capítulo 1, él comienza hablando y reconociendo la bondad de Dios para con su pueblo. Pero en el capítulo 2, él aclara y dice que por poco se deslizaron sus pies al él ver cómo las personas son bendecidas. Y dice en el capítulo 3, ¿por qué casi se deslizaron sus pies? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos. Humanamente, cuando tú estás fuera del vallado de Dios, fuera de la visión de Dios, muchas veces nosotros nos enfocamos en eso. Y como que se nos entra en el corazón como cierta envidia por aquellos que prosperan. Hay una frase que dice como que a las personas les gusta ver que el otro prospere, pero no más que ellos. Y humanamente eso pasa y dentro del mismo pueblo de Dios. Pero vamos a ver cómo Dios cambia todo ese panorama en la vida de Asaf. Y le dije que me encanta este verso, el verso 2, porque dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Qué bueno es cuando nosotros tenemos un Dios que cuando Él ve que nos estamos descarrilando, cuando Él ve que nos estamos apartando, el Señor nos vuelve al camino y endereza nuestros pasos. En el capítulo, vamos a leer en Proverbios. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué dice en Proverbios 16:9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En ese momento, Asaf reconoce que por poco se desliza y que está enfocando su mirada en aquellas personas que sí están prosperando y que él lo considera como ciertamente injusto. Pero veamos cómo el Señor siempre está ahí, enderezando nuestros pasos, guiando nuestro camino. Y nos muestra el camino que Él quiere que nosotros tomemos. Y más adelante, Él sigue contando por qué Él se siente así, por qué Él se siente acongojado, por qué se siente triste. Y por qué pone su mirada en aquellas personas que hacen el mal, pero sí prosperan. Y todo eso Él lo va describiendo. Pero me encanta el verso 17. Miren lo que dice. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Les decía ahorita que el tema del mensaje de hoy es entrando en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no importa cuán turbados nosotros nos encontremos por lo que esté pasando o la mirada que nosotros ponemos en aquellas personas que están siendo bendecidas o no. Cuando nosotros entramos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, ya nuestra mirada no está enfocada en aquellos que prosperan o no, sino que nuestra mirada está enfocada en el Señor y en lo que Dios tiene para mí. Ya yo no me enfoco en lo que Dios tiene para el hermano, sino en lo que Dios tiene para mí. Y ya no me importa tanto si los demás prosperan o yo prospero, las cosas materiales que puedo tener, porque sabemos que el Señor, a los que ha llamado, también el Señor nos bendice, porque la misma palabra de Dios lo dice, que Él nos bendice. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en aquellas cosas terrenales, en los tesoros de la tierra, entonces nosotros nos enfocamos en cosas materiales, vemos cómo nuestra mirada se desenfoca del propósito. Dios no quiere que nosotros nos desenfoquemos del propósito y veamos cosas que son materiales. Dios quiere que nosotros vayamos
al lugar santísimo, entrando en la comunión del Padre, y ahí Él nos revela todas aquellas cosas que Él quiere darnos, que son mayores que las cosas que nuestros ojos humanos puedan ver. Porque siempre todos sabemos que tenemos un propósito en la vida, y más cuando estamos en el Señor. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas materiales que nosotros podamos tener aquí en la tierra. Mi esposo y yo comentábamos anoche acerca de esto, acerca de la venida del Señor, y hablábamos de cómo será. Y mi esposo me decía, pero eso será un caos grande, ver cómo caen aviones, ver cómo se destruyen casas y todo lo que pasará. Y yo me ponía a pensar y yo le decía, wow, mi amor, y tanto que uno se preocupa por tener una casa, por tener un carro, por tener una carrera, cuando venga la venida del Señor, todo eso se quedará y nosotros no sabemos quién lo poseerá y cómo se destruirá. O sea, por todo lo que tú trabajaste durante años, quizás durante tu vida, que te costó sacrificio y todas las cosas, en algún día perecerán y nosotros no podremos ver su destino. No es que en la vida, como me decía mi esposo, no es que en la vida nosotros no tengamos metas ni vivamos sin propósitos. Claro que sí, nosotros podemos trabajar en base a eso, pero nosotros nos enfocamos tanto en aquellas cosas terrenales que desenfocamos la mirada en nosotros trabajar por nuestro tesoro espiritual. Entonces el Señor, así como el Señor se le revela al salmista Asaf, que vemos como él dice en el versículo 17, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, que cada uno de nosotros podamos entender que todo en la vida perecerá, que todo en la vida tiene un fin. Mas nosotros debemos trabajar por lo del alma, trabajar por nuestra casa espiritual, trabajar por aquellas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Porque descuidamos la oración, descuidamos predicar la palabra de Dios a aquellas personas que se pierden. Mas aquello que tú más alimenta, entonces eso va a fructificar en tu vida. Nosotros comemos para estar fuertes, nos alimentamos para estar sanos, pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Padre, entonces nosotros alimentamos el hombre espiritual y vemos los frutos luego, que la presencia de Dios es notoria en nuestra vida. Podemos ver cómo vidas son transformadas. Las personas pueden ver la misma gloria de Dios reflejada en nosotros. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y no en las cosas que perecen. Y en el versículo 25 dice, el salmista llega a concluir haciéndose una pregunta y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Ok, los malos prosperan, muchos prosperan, pero ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y él termina diciendo, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Padre? O sea, no es que para él conseguir cosas terrenales, ser bendecido, no es importante, sino que quiere decir que cuando tenemos el Señor, lo tenemos todo. Lo tenemos todo porque Él lo llena todo, en todo momento, en todo lugar. Amén. Ya Él cambió su perspectiva de ver a Dios. Ya no tiene su mirada puesta en aquellos que prosperan, sino que tiene su mirada en Dios. Dios cambia la forma de Él ver su panorama. Y tiene a Dios como una necesidad, como una prioridad en su vida y no aquellas cosas que perecen. Pablo lo mismo lo decía, no pretendo alcanzarlo todo. Amén.
Y también en otros versos dice que es bendecido en todo, pero que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. El Señor quiere que en tiempos de crisis, no importa la situación, nosotros entendamos y aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y me encanta el verso 25, el verso 26 que dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi vida, de mi corazón y mi porción es Dios. O sea, esta carne perece. Habrá momentos en el camino que nos sentimos sin fuerza, que nos sentimos desfallecer, que quizás no tenemos los recursos que necesitamos, pero Él reconoce y dice, aunque mi carne desfallece, mi roca eres tú. Y cuán gran bendición es nosotros estar sin nada, pero tener a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo, porque Él lo llena todo en todo momento y en todo lugar. Y el verso 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Por qué? Porque nada, sin el Señor, nada podemos hacer. Él mismo lo dice, fuera de ti nada deseo, porque sin Él nada podemos lograr. Porque Él es quien da vigor a nuestra alma, Él es quien nos fortalece en los momentos más difíciles, cuando quizás no tenemos una mano amiga, el Señor es quien nos consuela, porque Él es quien puede entendernos, porque Él es nuestro refugio. Amén. Y dice, tú destruirás a todo aquel que se aparte de ti. ¿Qué encontraremos cuando nos apartamos del Señor? Cuando estamos fuera del Señor, lo único que tenemos en nuestra vida es destrucción. ¿Por qué? Porque al final de nuestros días, entonces nos iremos sin Él. Que Dios nos libre. Pero más sin embargo, cuando nosotros tenemos una vida con Dios y comunión con el Padre, nuestro fin será bueno. Amén. Y dice en el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Entonces vemos cómo al principio el salmista Asaf se encuentra decepcionado, se encuentra triste, tiene un sinnúmero de emociones que humanamente también nosotros vivimos, se encuentra con envidia de los que prosperan. Pero como él, entrando a la presencia de Dios, tuvo un encuentro con el Señor cambia su panorama y su mirada se enfoca en Dios, y vemos cómo él llega a la conclusión, fuera de ti nada soy, porque tú eres la porción de mi corazón. Entonces yo quiero que vayamos a Salmos 16:5. En Salmos 16:5 dice así. Gloria a Jesús. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Gloria a Jesús. Aquí el salmista David dice que Jehová es la porción de su herencia. Entonces, ¿por qué nosotros preocuparnos en nuestra suerte, en lo que pasará en el mañana, si nosotros ya tenemos una herencia que el Padre nos da? Así que en esta mañana yo quiero que nosotros nos enfoquemos y nos vayamos a casa
con esta palabra de que no importa cuántos prosperen, de que no importa lo que pase, el Señor es nuestra herencia. El Señor es quien endereza nuestros pasos. El Señor es la porción de nuestra alma. Y el Señor quiere que nuestra mirada esté enfocada en lo que Él quiere darnos. No lo que Él quiere darle a otro, sino en lo que Él quiere darme a mí. Que no son cosas que perecen. Aunque la bendición de Dios, cuando Dios te bendice, es completamente, te da las bendiciones terrenales y también las espirituales. Pero enfoquémonos en las grandes cosas que el Señor quiere darnos. Y es que nosotros podamos entender que el fin del hombre con Dios es de bien. Amén. Así que vamos a darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido escuchar estas palabras y que Él nos ayude a poder ponerlas en práctica. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú me has ayudado a enviar esta palabra que tú pusiste en mi corazón. Oh Dios, que nosotros podamos tener nuestra mirada puesta en ti. No importa lo que pase, no importa lo que prosperen. Tú eres nuestra herencia. Tú eres la porción de nuestra alma, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has derramado, tú has depositado tu gracia, Señor, tu favor y tu misericordia para esta generación. Así que yo oro, Espíritu Santo de Dios, para que nosotros podamos entrar en aquel lugar santísimo y nuestra vida cada día pueda ser transformada por ti. Oh Dios, cambia nuestro panorama de ver las cosas, que podamos verte a ti en todo momento, Señor. Bendigo este pueblo en el nombre de Jesús y pido que tu gracia y tu favor esté con cada uno de ellos, al igual de aquellas personas que están enfermas, que no pudieron venir. Padre, que tu sanidad cubra su vida en el nombre de Jesús. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Acompáñame a adorar al Señor unos minutos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh sí, Señor, queremos estar allí. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en cualquier lugar santísimo.
reunión para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada una de las vidas que estamos aquí. Sabemos, oh Dios, que en esta mañana nos vamos con una perspectiva diferente, con tu mirada, oh Dios, con nuestra mirada puesta en ti. Y gracias, Espíritu Santo. Bendecimos este pueblo y